Hola chicos, con el objetivo de plantear un problemita, pues como extensión de la máquina output que nos permita a nosotros determinar el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción pues es un parámetro que determina, nos permite cualificar el contacto entre dos superficies cuando hay movimiento relativo entre las mismas, ¿no? Y es una tal como coeficiente, cierto, como número que vamos a encontrar o parámetro, nos va a permitir más adelante poder estimar la pérdida de energía entre dos superficies. Esto es fundamental en la tecnología actual, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la aeronáutica, etcétera. O sea, la industria como tal necesita o requiere que nosotros conozcamos el coeficiente de fricción entre dos superficies, entre dos metales, entre dos sustancias, incluso para distintos tipos de aplicaciones que surgen en la naturaleza y la ingeniería, ¿no? Y la ciencia. Bueno, partiendo de ese hecho, entonces la pregunta fundamental es cómo vamos a determinar ese coeficiente de fricción para este esquema experimental, que es una máquina pues de output modificada, la llamo de esa manera, recuerden, ¿no? O sea, la máquina output típica es esta, en la cual tenemos dos masitas, ¿sí? Colgando pues de una polea, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la dirección, y esa dirección la cambiamos pensando en que la cuerda simplemente lo que hace es modificarla, ¿de acuerdo? El plano como tal es una ligadura que nos permite pues mantener esa direccionalidad de esta masa en dirección X, y la masa M1 como tal pues sigue moviéndose en dirección Y. Entonces, lo primero que hacemos es precisamente eso, identificar el sistema, ¿no? Plantear, o sea, cuál es el objetivo. Nuestro objetivo primordial es determinar el coeficiente ya sea de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético, basado en un conjunto de parámetros que pues en este caso los parámetros que tiene el sistema es la masa M1, la masa M2, y determinando posiblemente algunas incógnitas que son la tensión y la aceleración del sistema. Vamos a empezar con la situación más simple, ¿sí? En la cual nosotros no tenemos precisamente fricción, es decir, no hay fricción, ¿de acuerdo? Si no hay fricción en el sistema, entonces las interacciones que tenemos sobre cada una de las masas son las siguientes. Aquí vamos a tener una tensión. Si esto corresponde a una cuerda ideal, pues sabemos que la tensión tiene la misma magnitud en todo punto de la cuerda. O sea que la tensión como tal también jala, como fuerza, también jala la masa M1. Tenemos sobre la masa M2 una fuerza normal, que es la que actúa en dirección vertical. Voy a colocarla un poquito desplazada hacia la izquierda. Debería colocarla en el centro por razones en las cuales yo voy a dibujar el peso adicionalmente, no la coloco en el centro. Fíjense que esta fuerza surge o es de la fuerza que hace el plano sobre la superficie, ¿cierto? Evitando que caiga, precisamente por eso decimos que es una ligadura, impide que el cuerpo caiga o lo liga a moverse únicamente en dirección X. Y tengo también el peso, ¿no? El peso, que es la fuerza que hace la interacción gravitacional hacia abajo, ¿no? El peso, la masa M2, perdón, acá mg, m2g, y lo mismo para esta situación. Aquí tendríamos pues el peso sobre la masa M1 en esta dirección. Estamos pensando inicialmente que no tenemos fuerza de fricción, ¿no?, sobre la masa M2. Si la tuviéramos, aparecería pues en esta situación una fuerza tangencial a la trayectoria o a lo largo de la trayectoria actuando sobre el bloque M2 en este sentido, ¿no? ¿Listo? A esta fuerza, que es la que queremos nosotros determinar, es la que llamaremos la fuerza de rozamiento. Y como sabemos, esa fuerza de rozamiento, ¿sí?,
está directamente relacionada con el coeficiente de fricción, pues donde el coeficiente de fricción no es otra cosa que una constante proporcionalidad entre la normal, ¿cierto?, que se ejerce sobre el cuerpo, que ejerce una superficie sobre el cuerpo, y la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Bien, entonces pues ahora, como hemos dicho siempre, ¿sí?, dentro de el tratamiento que hacemos, lo que consideramos es hacer un diagrama de fuerzas sobre los cuerpos, ¿no?, sobre cada uno de los cuerpos que tenemos, porque sobre cada uno de ellos o cuerpo que tenemos en el sistema tenemos que aplicar la primera o la segunda ley de Newton. Como estamos pensando en la situación de reposo, ¿sí?, inicialmente de reposo, sin estamos pensando inicialmente en una situación sin fricción, entonces no tenemos esta fuerza F sub R, tal que las únicas fuerzas que actúan sobre la masa M2, al dibujarlas y hacer la traslación de dichas fuerzas en el sistema, o la traslación de estos vectores fuerza, pues lo que tenemos sobre la masa M2, ¿sí?, son las siguientes, ¿no? Tendríamos las siguientes fuerzas. Sobre M2 tenemos pues una tensión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que hacemos es trasladar este vector que tenemos acá hacia el origen del sistema coordenado, que en este caso, ¿quién es? Pues el cuerpo, ¿no? El centro del cuerpo, lo trasladamos, cogemos ahora el peso, está directamente sobre dicho origen, cogemos la normal y hacemos lo mismo, la trasladamos, ¿listo? Y cogemos en su debido momento, cogeríamos la fuerza fricción y la trasladaríamos hacia el centro del cuerpo. Ese es pues el efecto de, en principio, hacer un diagrama de fuerzas. Un diagrama de fuerzas no es otra cosa que identificar todas las interacciones que tenemos sobre el cuerpo y llevar esas fuerzas hacia el centro del sistema, donde hemos considerado pues que el sistema o la partícula que estamos estudiando pues está en el centro de ese sistema referencial, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos entonces pues nuestra partícula, y sobre esa partícula tendríamos la normal, en esta dirección, digamos que dibujamos esas flechitas más corticas, listo, el peso de igual magnitud, ¿sí?, y la fuerza de rozamiento, que en el momento no la vamos a considerar, por el momento no la vamos a considerar, ¿de acuerdo? Ahorita la consideramos. Sobre la masa M2, sobre la masa M1 tendríamos solamente las siguientes interacciones: la tensión y la fuerza gravitacional. Entonces, al dibujar tenemos el siguiente diagrama de fuerzas. Colorcitos me gusta pues plasmar esto con colorcitos, se ve más bonito, ¿no? Entonces tenemos acá una tensión que es la que jala el cuerpo hacia arriba, la masa M1, que tiene la misma magnitud en los extremos de la cuerda, y tendríamos acá el peso, ¿no? El peso del cuerpo puede ser más grande o más pequeño, como queremos garantizar. Pues en esta situación fíjense que vamos a concluir que debe ser un poco más grande. ¿Por qué? Porque es que como se va a generar aceleración debido a que en la dirección del eje X solamente tenemos la tensión, pues toda esa aceleración va a ser la misma para las dos masas, ¿no? De tal manera que acá, ya dibujado de antemano, pues que el peso
es ligeramente más grande o podría ser más grande que la tensión. Lo estoy haciendo precisamente porque si yo analizo el diagrama de fuerzas para M2, me doy cuenta que al analizarlo, la única fuerza que actúa en dirección X vendría siendo la tensión. Lo que de antemano nos está diciendo es lo siguiente, que la masa M2 se va a acelerar y por supuesto la masa M1 va a tener pues exactamente la misma aceleración. Eso se debe precisamente a que la cuerda no se estira, no se encoge, es una cuerda ideal, de hecho tampoco tiene masa, y ese modelo nos permite a nosotros pensar que las dos masas van a tener exactamente la misma aceleración. Eso también se puede mostrar cinemáticamente, pero en el momento no vamos a hacer eso. Hagamos la sumatoria de fuerzas, que sería el tercer paso. ¿Sí? El tercer paso para poder darle solución al problema. Aquí tendríamos entonces, menos que se me olvidaba, hallo la fuerza neta en X para la masa M2, eso es M2 por aceleración, y tendríamos nosotros pues que sumando fuerzas, teniendo que en cuenta que la única fuerza es la tensión, eso es igual a M2 por la aceleración de la partícula. Además de eso vamos a tener una normal, que no dibujé, para esa normal no dibujé la notación, y en ese sentido tendríamos acá la normal hallando la fuerza neta en Y, de la fuerza neta en Y es 0 porque no hay movimiento del cuerpo 2 o de la masa 2 en Y, sino solamente en X. Tendríamos la normal menos M2G igual a 0, ecuación 2. Y surge una ecuación 3 para la masa M1, que sería la tensión menos M1G igual a menos M1 por aceleración. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, como podemos ver, o como nos damos cuenta, tenemos dos ecuaciones que están relacionadas con las incógnitas que inicialmente planteamos, que nos preguntamos, ¿no? La tensión, que es una interacción, ¿cierto? Y la aceleración, que pues representa el cambio de la velocidad que tienen esas partículas cuando se están moviendo, ¿no? Y una adicional, que es la fuerza normal, ¿no? Que es la que aparece sobre la masa M2 debido al plano. Vamos a considerar, pues, hallar esas interacciones que corresponden a las preguntas iniciales que nosotros nos hicimos, ¿no? La tensión, la aceleración, y aquí faltaba pues la fuerza normal, ¿no? ¿Listo? Podemos solucionar la más sencilla de todas mirando por encima las ecuaciones. La normal es igual a M2G. Podemos despejar de la ecuación 2. Y pues ya depende el valor de la normal, que en magnitud es igual al peso, pues el valor de la masa M2, que en principio deberíamos conocerla, ¿no? Hallemos entonces a partir de 1 y 3, ¿sí? Que es la pregunta que nos hacemos nosotros acá, la tensión y la aceleración. Eso es fácil de hallarlo pensando en que si despejamos de 1, una incógnita, que es la tensión, ya la tenemos pues despejada, y la sustituimos en la ecuación 2, en la incógnita, pues tendríamos lo siguiente: la tensión, que es igual a M2 por A menos M1G, es igual a menos M1 por A. Y nuestra incógnita, pues todos los términos que tengan la aceleración la pasamos al lado izquierdo, se acostumbra al despejar a pasar todo al lado izquierdo, y los términos independientes al lado derecho. Así, al factorizar nos va a quedar que la aceleración es factor de M2 más M1 igual a M1G, y pasando a dividir
tendríamos que la aceleración es igual al cociente entre el peso 1, o sea, m1g, sobre m1 más m2, donde es reorganizados los humanos. Esa es la aceleración, ¿no? Ya vamos a evaluar el resultado que hemos obtenido. Y la tensión, pues es fácil de hallarla, teniendo en cuenta que la podemos sustituir en esta expresión. ¿Listo? Despejamos primero tensión menos m1g, o sea, igual a m1g menos m1 por a. Tengan presente que la aceleración de la partícula 1 o m1 es negativa porque pues el móvil se desplaza hacia abajo, ¿no? Y pues eso indica que la aceleración es negativa, o sea que tendríamos menos m1a, y esto es igual a m1g menos m1 por la aceleración, que sería m1g dividido entre m1 más m2. m1 por m1 nos da m1 al cuadrado. ¿Listo? Tendríamos entonces que al multiplicar extremos y medios sería m1g, haciendo todas las operaciones, m1 más m2 este por este menos m1 al cuadrado g. Pues se simplifican los términos que nos sobran. Bueno, se cancelan un par de términos a simple vista, ¿no? Esto sería m1 por m1, m1 al cuadrado g, más m1 por m2 g, menos m1 al cuadrado g dividido entre m1 más m2. Cancelando, pues vamos a obtener simplemente que la tensión es igual a m1 por m2 por g sobre m1 más m2. Hagamos una evaluación rápida de estas cantidades, ¿no? Tanto de la aceleración, ¿listo?, como de la tensión. Entonces voy a evaluarlas pensando en situaciones límite, ¿no? ¿Qué situaciones límite podemos considerar? Pues una de ellas surge directamente de pensar qué sucede si la masa m1 es 0, o sea, si no tenemos masa m1, pues ¿qué se espera? Que no tenga aceleración este cuerpo, ¿no? ¿Listo? O sea, si m1 es 0, ¿qué pasa? Pues es sencillo evaluar el asunto, porque si m1 es 0, así tengamos m2, pues esto es 0 por g dividido entre 0 más m2, 0 por g da 0 dividido entre m2, y un 0 dividido entre cualquier número nos da 0. O sea que no tiene aceleración, el cuerpo permanece evidentemente en reposo. Y la tensión, pues también tiene la misma connotación, porque si m1 es 0, 0 por algo da 0, dividido entre m2, 0 dividido entre m2 nos va a dar 0. O sea que evidentemente, pues este cuerpo o esta masa m2 no sufre ninguna interacción y el cuerpo permanece en reposo. Y bueno, ¿qué sucede en un caso límite en el cual la masa m1 tiende a infinito, ¿no? Pues en esa situación, si m1 tiende a infinito, como en la situación, como en el video anterior, pues nosotros hacemos una división de esta expresión entre m1, ¿no?, que es la masa que está colgando, ¿sí? Esta es la definición del límite, chicos. En realidad, esto m1 sobre m1, realmente aquí me equivoqué, m1 sobre m1, y aquí tendríamos m1 sobre m1 nos da g dividido entre m1 sobre 1, m1 da 1, más m2 sobre m1, cuando límite, cuando m2 cuando m1 tiende a infinito, de m2 sobre m1, pues nos da 0, porque m1 es muy grande, y encontraríamos nuevamente que la aceleración gravitacional en ese límite, o la aceleración del sistema en ese límite, es igual a la aceleración gravitacional. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo quiero utilizar es precisamente estos resultados
estos resultados que tenemos nosotros acá para evaluarlos más adelante en un laboratorio. Podemos plantear un laboratorio a partir de estos hechos. Listo. En el próximo video vamos a ver qué sucede cuando tenemos fricción, ¿de acuerdo? Entonces estemos muy pendientes. Yo lo publicaré en el canal para que ustedes estén enterados de esa secuencia que estamos realizando, estudiando sistemas similares a la máquina de Atwood, y cuyo objetivo, ¿sí?, precisamente es formular una práctica de laboratorio. Les agradezco a todos y si les gustó el video, pues le dan like. Muchas gracias.